Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8 y 9 minutos de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con el colega Manolo Álvarez Cedeño. Don Manolo, ¿cómo está, estimado? Oiga, don Enrique Arosemena, un abrazo. Gracias a Radio Panamá por tenerme aquí vía Zoom. ¿Usted es institutor, Enrique? Correcto. Yo lo sabía. Porque en Ajá. el Instituto Nacional no hay 9 de enero. Sí, señor. Así es, Esa correcto. es la historia. Del glorioso nido de águila. Por supuesto, don Enrique Arosemena. Un colegio emblemático, ¿no? Ha perdido cierto protagonismo, pero siempre un plantel muy emblemático en la historia republicana. Y la historia Pero bueno, del país. así es. Manolo, oiga, vamos a conversar. Mañana es 9 de enero y bueno, se conmemora esta fecha que cambió el rumbo de la historia, ¿no? Creo que fue el principio de esa lucha que nos llevó en algún momento a que revirtiera la franja del Canal de Panamá a manos panameñas. Sí, Enrique, son 60 años de esta lucha que inició, mira, la lucha por la recuperación de la jurisdicción en la zona del Canal de Panamá, inicia desde el mismo momento en que se firman los tratados Buno-Varila, Jai Buno-Varila, pues todo fue como un enredo por allá entre 1903 y 1904, un tratado que se le da poderes plenipotenciarios al Philip Varila y no espera que lleguen a Washington los delegados panameños y él se adelanta y firma el tratado del canal e incluso después le propone a los conjurados de la separación, que para mí es lo mismo que independencia de Colombia, le propone una bandera a Panamá como nueva república, una bandera que tenía unas barras como la bandera de Estados Unidos, pero eran unas barras rojas y amarillas, Sí. y también tenía como una especie de un sol ahí todo medio loco. Pero sí, la lucha empieza desde el momento por esa relación de Estados Unidos y Panamá con el canal. Hay en determinadas etapas a partir de 1904 en el que Estados Unidos interviene en Panamá cerca de 21 veces. Está la famosa lucha inquilinaria 1925, que sale la gente a protestar por los altos alquileres y las tropas estadounidenses se meten hasta el Parque de Santana a petición de las autoridades panameñas. Así sucesivamente, el convenio Philo-Hines de 1947 que rechaza más sitios de defensa o bases militares de Panamá, de Estados Unidos en Panamá. Fíjate que para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos llegó a tener 105, 106, 107 bases militares en todo el territorio panameño. Entonces está la siembra de banderas en la que participó un político en el pasado del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Arellano Lennox, y siempre hubo ese rechazo a la presencia militar estadounidense en Panamá, y se llega el 9 de enero de 1964, y qué bueno que Radio Panamá esté hablando de eso hoy, porque hay siempre una plataforma de opinión pública como que la historia en Panamá no existe, como que la historia en Panamá no tiene valor, como que la historia en Panamá es un pasquín de Mickey Mouse o de Condorito, y eso no es cierto. Entonces, había un acuerdo que establecía que en las áreas civiles donde se izara la bandera de Estados Unidos, tenía que izarse la bandera de Panamá. Pero los gringos, los estadounidenses, se resistían a que esto se cumpliera.
Y el que inició este tema del 9 de enero, porque no solo fue el 9 de enero, fue 9, 10 y 11 que terminan los disturbios y los enfrentamientos en Colón, un policía de la estación policial de Toneita en Gamboa, en el área de Gamboa, que hizo la bandera de Estados Unidos y no le dio la gana, pues, de su forro, pues. Yo soy el poder y yo mando aquí y me vale cebo el acuerdo de las banderas. Y entonces, eso que no hizo él, se fue corriendo hacia la ciudad de Panamá. Es bueno que las nuevas generaciones sepan El que origen. la zona del canal, sí, era era otro país dentro de Panamá, que colindaba con el área que hoy conocemos como la Avenida de los Mártires, que se llamaba la Avenida 4 de Julio. 4 de julio, la fecha de independencia de Estados Unidos. Y en ese otro país, habían policías gringos que andaban en sus autos y patrullaban, tenían leyes gringas, tenían una corte para juzgar a los panameños y a los ciudadanos gringos en ese lugar. Tenían leyes discriminatorias y racistas. Eso de que vemos algunas veces en las películas retro, de que para que un negro entrara en una iglesia, todavía hay en el área donde están las comisiones de la asamblea, que es una iglesia, para que un negro pudiera entrar por una iglesia, tenía que hacerlo Enrique Arosemena. ¿Cómo? Por la puerta de atrás, y estimados oyentes de Radio Panamá. Y también, si un blanco se subía a los buses del área de la zona del canal y un negro estaba sentado, tenía que levantarse y darle del puesto. O sea, ese racismo, ese apartheid que existía en Panamá, y mucho antes de Sudáfrica. Entonces, habían en el área del canal habían dos fuentes de agua. Una fuente para que los negros tomaran agua, los negros y los latinoamericanos que trabajaban en el canal, y otra fuente para que los trabajadores blancos tomaran agua. Se le pagaba una tarifa de salarial, era el gold roll, mayor a los trabajadores blancos y menor a los trabajadores negros y latinoamericanos. Entonces todo esto fue amalgamando el descontento, y yo escuchaba al profesor Navas Pájaro el día, hace un par de días atrás, donde hablaba de que todas esas injusticias se fue alimentando. Él habló de un odio, pero es que es la realidad histórica. Hay un caso famosísimo de que provocó que mi pariente Joaquín Beleño Cedeño hiciera una novela, Gamboa Rat Band, donde él describía las situaciones de apartheid y de racismo en la zona del canal, pero también el personaje principal, que lamentablemente falleció harán unos 8 años, Lester León Gris, se enamora de una gringa y tuvo un romance de una gringa, la gringa Anabel, pero por supuesto que los padres se opusieron y lo juzgan en la corte de Ancón porque lo estaban acusando de hostigamiento y violación. Hubo todo un operativo en la ciudad de Panamá con policías de la zona del canal y policías de Panamá para la captura de Lester León Gris allá en Pueblo Nuevo. Lester de León Gris, para el 31 de diciembre del 99 yo lo contacté y me dio el testimonio. Y él fue condenado en la cárcel de Gamboa, que hoy es la cárcel del Renacer. Él era un gran jugador de softball. Era un negro con un porte elegante, erecto, fuerte. Y entonces cuando me cuenta él, y él se reía, ¿no? Ya pasaron los años. Él logra que lo indulten finalmente, pero se pasó sus buenos años pagando cara. Y me dice Lester que al final, cuando él escuchó que terminó el juicio, el juez de la causa le dice: ¿usted quiere decir una palabra? Y Lester en ese lenguaje, cuando yo lo conocí, de como hablan los chombos panameños, me dice:
Yo solo querer decir una palabra. Es silencio total. Tú te imaginas eso en el tribunal. Va a hablar el violador, el tipo que agarró al negro, que agarró a la mujer blanca, y quién sabe qué le hizo. Pero es que la mujer blanca estaba caída con el chombo. Sí, 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 sí. Con el chombo. Estaba caída con el chombón, con el negro Lester León Díaz. Y Lester le dijo a sacarse el clavo de la injusticia que estaban cometiendo en su contra. Lo que pasa con ustedes, los gringos, es que ustedes son gente muy fría. Eso me lo contó Lester a mí. Y nosotros, los negros de Panamá, tenemos la sangre muy caliente y por eso sus mujeres nos buscan a nosotros. Y Lester soltó la carcajada. Ajo, el juez agarró el martillo y tras lo sonó en la mesa. ¡Qué atrevimiento! Y me dice Lester, me iba a meter tantos años y después me metieron tantos años más. Y grafico esta historia, sí. don Enrique Arosemena, de Radio Panamá. Grafico esta historia porque esta historia nos habla del racismo Sí. que se vivía en la zona del canal. Entonces, cuando llegan los institutores, llegan a los institutores el norte, la noticia esa de que el gringo, el policía Soneita de Gamboa no quiso izar la bandera, eso se fue corriendo. Y un grupo de estudiantes fue a la rectoría y le dijo al rector de la época, hey, mira, los gringos no quieren izar la bandera y también se han resistido en la escuela secundaria de Balboa a izar la bandera panamá. Entonces el rector les entrega una bandera simbólica, una bandera que tenía mucha fuerza simbólica para el pueblo de Panamá. Y en otra conferencia que tuve con uno de los 6 estudiantes que bajó con la bandera hasta el área de la escuela secundaria de Balboa, el rector le dijo algo que a ellos los marcó para siempre. Aquí tienen la bandera, ha participado en varias jornadas históricas. Cuídenla con su vida. ¿Tú te imaginas ese mandato que el rector le dio a los estudiantes? Y este estudiante decía en esa conferencia que organizó en su momento el profesor Rafael Candanedo, y en el que participó también un periodista, Homero Velázquez, que junto con Telma King y Lin Yuen Padre hicieron lo que puede ser el primer compás histórico desde la avenida 4 de Julio por teléfono, relatando todo lo que pasaba con la agresión estadounidense. Entonces estos estudiantes se fueron y, contrario a lo que la gente puede pensar, salieron en silencio del Instituto Nacional, recorrieron la 4 de Julio, pasaron por el Hospital Gorgas, subieron hacia donde está el área de la residencia del administrador de la Panamá Canal Commission, y llegaron hasta el patio externo donde están las escalinatas de la Comisión del Canal de Panamá, y ahí miraron abajo. Imagínate el valor de este grupo, ¿no?, de esta manifestación, la enorme cantidad de estudiantes, soneitas y de padres de familia y de policías de la zona del canal que se veía allá a lo lejos de la explanada, que estaban esperándolo. Por supuesto que la noticia se había corrido. Y de ahí hacen una comisión de 6 muchachos. Y estos muchachos, nosotros los institutores hemos hecho el recorrido, y la primera vez que yo lo hice, que yo miré hacia el fondo y yo me imaginé esa escena, yo dije, Dios mío, estos muchachos son unos héroes valientes de verdad. Ellos bajan allá y entran a un nivel de conversación y le dicen, bueno, sí, suban la bandera, pues. Y cuando van a izar, cantando el himno nacional, la bandera, empiezan y los atacan y los agreden. Padres de familia, estudiantes estudiantes soneitas y policía de la zona del canal. Los agreden y les desgarran la bandera, la rompen de un toletazo. Y ellos salen huyendo, ya no por el área que va directo hacia el Instituto Nacional, sino por el área donde está hoy la sede de la DIJ. Ellos salen corriendo y salen con la bandera y recibieron golpes y recibieron vilipendios
y salen corriendo, pero abrazando la bandera. Y se dirigen hacia el área del Instituto Nacional. Pasan por el patio trasero de la Asamblea Nacional. Y por supuesto que los panameños se dieron cuenta que la vaina se había puesto. Ellos llegan y entregan la bandera desgarrada. Y bueno, Enrique, tú eres institutor. Y la voz se fue corriendo. Sí. Y se formó el pandemonio. 21 muertos panameños, Oiga, 500 no, heridos Manolo, en Panamá y Colón. y me corrige, pero creo que Panamá ha sido el único país, ¿no?, que se atreve en su momento a romper relaciones con los Estados Unidos, uno de los pocos. Estados Unidos y en aquella época, pero allá vamos. Y se forma la refriega. Y qué bueno que con el tiempo han ido surgiendo fotos que antes no circulaban. Por ejemplo, fotos de infantes del ejército de Estados Unidos desde el lado de acá dentro de la zona del canal en arreos de combate parapetados, disparándole a los panameños que estaban devolviéndole, en su mayoría con piedras. Sí, hubo disparos de parte de los panameños, pero ahí iremos más tarde, si el tiempo nos lo permite. Ascanio Arosemena, el primer muerto. Todos hablamos de Ascanio Arosemena, que fue el primer muerto. Pero ¿cómo murió Ascanio Arosemena? Muchos creen que fue un balazo en la espalda, otros creen que fue un balazo en el pecho, y nada de eso es cierto. ¿Y por qué yo tengo el testimonio? Porque conversé con doña Marcelina antes que falleciera y me contó el testimonio durísimo. Imagínense que doña Marcelina trabajaba en el Hospital Santo Tomás en ese entonces. A Ascanio Arosemena le decían sus familiares y amigos, le decían Canito. Canito Arosemena Ascanio no era institutor, era del Colegio de la Profesional Isabel Herrera de Valdía. Entonces, ¿pero quién era Canito? Vivía cerca del Instituto Nacional, jugaba fútbol con los institutores, su banda, sus amigos, su banda, no en el sentido peyorativo, sino sus amigos eran institutores. Y entonces, cuando él se da cuenta de eso, dice, hey, ese es el Instituto Nacional, son mis amigos, y va a participar en la lucha por la reivindicación de la bandera y la soberanía panameña. En el área de la DIJ se parapeta Canito y empieza a tirar, y me contó doña Marcelina, empieza a tirar piedras, y ya los panameños habían incendiado varios autos a todo lo largo de la avenida 4 de Julio, y cuando Canito Ascanio Arosemena levanta uno de sus brazos para lanzar una piedra, un francotirador le dispara y la bala le ingresa en el antebrazo y él se lo agarra. Y los compañeros que estaban con él, ¿qué te pasa? Y él, de acuerdo al testimonio de doña Marcelina, y él decía, la bala, y los amigos, pero suéltate, no, la bala, y cuando él se quita el brazo del orificio de la bala le recorre y le atraviesa un pulmón. Fíjate el dramatismo, y Ascanio Arosemena sale en varias fotos llevando heridos, conduciéndolos para que los llevaran al Santo Tomás. Cuando doña Marcelina llega al Santo Tomás y ve que su hijo no tiene ningún impacto de bala visible, le pregunta al médico, ¿pero qué lo mató? Y el médico le dice, mírale el brazo. Y cuando ella, según el relato que me hizo, yo estaba en compañía del camarógrafo Jonathan Navarro, ella ve ese huequito, ella le mete el dedo índice y dice, pero doctor, si eso es un huequito, dice, bueno, pero es que por ahí ingresó la bala y le perforó el pulmón. Ascanio Arosemena estaba con una camisa de tela de jugar fútbol verde, con una raya blanca. Entonces, donde terminaba el hombro, allí me sacó doña Marcelina, me sacó 2 tesoros invaluables para la historia de Panamá, que no sé qué se hicieron. Doña Marcelina vivía frente
frente a la caseta de entrada a la base militar de Quarry Hay en la zona del canal. Y me dice, mira, aquí está, ya por el tiempo, la camiseta se había de colorido y achicado, pero se veía como un rasguñito apenas por donde entró la bala. Pero no solo eso me mostró doña Marcelina, Canito era un larguirucho, era un muchacho alto, alto, muy alto. Me sacó unas medias blancas que también sabían su tamaño por el efecto del tiempo se había reducido. Claro. Y en los talones de ese par de medias estaban rotos. ¿Qué pasa? Que cuando suben a Canito Arosemena Ascanio, al taxi que lo lleva al hospital Santo Tomás, en algún momento las piernas le quedaron afuera y las piernas golpearon contra el pavimento. Oh. Eso la señora Marcelina lo atesoraba y me decía, y me dijo, yo estoy esperando que se haga un museo del 9 de enero del 64 para donarle esto a ese museo. Bueno, la verdad que la señora Marcelina murió y la casa donde vivía ella, frente a la garita de entrada de Quarry Hay, esa casa la demolieron. Así que yo no sé, con un dolor en el alma, si logró recuperarse ese tesoro de la ropa que tenía Canito Arosemena. He tratado de localizar a un hermano de Ascanio para ver si él se quedó con la pieza esa, pero no lo sé. Ese es el fundamento del 9 de enero de 1964 y tú lo dijiste hace un momento, el presidente Chiari rompe relaciones con Estados Unidos, pero no rompe relaciones por sí ante sí. Es que la presión del pueblo panameño que se agolpó a la presidencia de la República y que exigían que fueron a pedirle las armas, dennos las armas para ir a pelear y a enfrentar al enemigo. Sí, porque lo veían como enemigo. Entonces las circunstancias históricas obligan a Chiari y él estuvo a la altura de las circunstancias históricas. Hay una que ojalá pudiera pasarla en algún momento. Hay una conversación telefónica entre el presidente Chiari de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, telefónica, donde Chiari le dice, hey, aquí están matando a la gente, ¿cuál es esa locura? En otras palabras, pero también se ha podido rescatar, desclasificar la conversación telefónica, el FONPACH, Enrique Arosemena de Radio Panamá, de Radio Tribuna, si mal no me acuerdo el nombre, el FONPACH que hicieron Telma King, una gran nacionalista, era del partido panameñista, Homero Velázquez, un hombre de un recio sentimiento, y también el padre de Lin Yuen, Eduardo, que el buen era amigo. gente, sí, el buen amigo que era gente de radio, y ahí parapetados en la 4 de julio, y dice, y en estos momentos grita Homero Velázquez y grita Lin Yuen. En estos momentos nos están disparando, en estos momentos sale una ambulancia, en estos momentos pareciera que uno estuviera viviendo la película, y siguen masacrando al pueblo panameño. En estos momentos la gente le está pidiendo armas al presidente Chiari. Entonces fue un momento, la valentía y el arrojo que demostraron estos panameños, esta generación de jóvenes. Por eso es que yo no me como el cuento cuando nos quieren meter a través de las redes sociales de que nosotros nacimos muertos y ni siquiera tenemos oportunidad de que nos recen un Padre Nuestro. No, y mil veces no. Somos un pueblo de luchadores. Y en 2021 entrevisté a el fotógrafo de origen peruano que tomó aquellas fotos. Allí pasamos, lo dividimos en dos, pasamos parte de esa interesante entrevista, Manolo. Muy bien, pasaron, entrevisté al señor Gastelú, Emilio Gastelú, y él rememoró los momentos. Él murió el 2 de enero del año 22, yo lo entrevisté en el 21. Y él me dijo varias cosas importantísimas, ¿no?
la valentía y el arrojo de las mujeres estudiantes del Instituto Nacional y la caballerosidad de los institutores que siempre intentaron mantenerla en la retaguardia, pero ellas ahí templadas, luchando por el tema de la soberanía. Él tomó la foto icónica que aún le sigue dando vuelta al mundo de los estudiantes institutores con las banderas, porque él siguió la manifestación, él trabajaba en crítica y el Panamá América. Y la foto esa que fue portada de la revista Life, de panameños subiendo la bandera a los postes de luz, porque fueron varios postes de luz. Esa foto la tomó Emilio Gastelú. Emilio Gastelú muere con resentimientos. ¿Y eso? Porque ningún gobierno le otorgó la nacionalidad panameña, sino de manera póstuma, por una última gestión que hizo la Fundación Instituto Nacional, con Bárbara Blois a la cabeza y también con Anaís Morán Robis y estos muchachos, pero la documentación, los panameños saltando la cerca, porque sí, existía y existe aún una cerca que allí está, que va desde el área donde está la DIJ, todavía está esa alambrada de Ciclón y termina casi en el límite del Chorrillo. Esa alambrada de Ciclón está ahí como un elemento histórico al que Enrique Arosemena y oyentes de Radio Panamá hay que rescatar y hay que potenciarla incluso como un atractivo histórico para el mundo que desconoce la historia de lo que sucedió. Y hubo sectores, Enrique Arosemena, eso no le gusta a algunos amigos que yo lo mencione, pero es que la realidad es esa, que a través, no de las redes sociales, sino de los medios televisivos de la época, tildaron el movimiento del 9 de enero de un grupo de comunistas, anticapitalistas. Pero medios locales. Sí, hombre, sí, los medios no locales que fueron a molestar a los gringos. Y hay otro sector que dice que muchos murieron robando. A mí Emilio Gastelú me dijo sobre todo ese tema del edificio de la Pan American, que se incendia cuando a alguien se le cae una molotov y la gente entraba y estaba saliendo y mueren varios allí. Claro que sí, esa es la realidad histórica, esa es la razón por la cual el 9 de enero es el 9 de enero, porque sin el Instituto Nacional no hay 9 de enero. Posteriormente, cuando los militares le dan el golpe de Estado a Arnulfo Arias en el 68, retoman la causa panameña e inicia un proceso de negociación para eliminar lo que se llamaban las cláusulas de conflicto y convergen en el aspecto histórico. De un lado Omar Torrijos Herrera y del otro lado Jimmy Carter, y firman los tratados del Canal de Panamá en 1977, que entran en vigencia en 1979. Y muchos de aquellos que decían, cuéntame. No, ya se nos empieza a acabar el tiempo para una conclusión. Sí, gracias Enrique Arosemena, gracias a tus acompañantes, gracias a Radio Panamá y a los oyentes por permitirnos puntualizar, documentar, rescatar un poco la historia que tiene que ser sacada, reflotar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Sí. Eso es historia. Hubo gente aquí como la lectura. ¿Cómo no? Carlos Francisco Chanmarín con sus poemas y sus décimas, Quiero sembrar un maíz en la zona del Canal, Jorge Conte Porras rescatando a Victoriano Lorenzo, porque Panamá tiene historia de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Y lo que está haciendo Radio Panamá, no porque sea yo el que está hablando aquí, sino trayendo nuevamente el tema del 9 de enero del 64, tenemos que seguir hablando de eso y tenemos que resembrar
nuevamente historia profunda del país, Enrique Arosemena. Gracias, Radio Ancon. Gracias, Manolo, por siempre también aportarnos, ¿no? Con el tiempo también para mantener la historia viva, y vamos a estar también repitiendo ambas entrevistas, esta y la del fotógrafo, en horas de la tarde. Que tengan un excelente día, Manolo. Sí, gracias. Un abrazo a todos. ¿Cómo no?